de éxito, los aliados produjeron una amplia gama de equipamiento secreto que oscilaba entre lo simple y barato y lo complejo y caro. Los primeros paracaidistas necesitaban algún modo de distinguir a un compañero de un enemigo en la oscuridad. Cada soldado americano fue provisto de un metal que hacía clic. Un clic que respondía a 2 clics correspondía a un compañero. Los paracaidistas ingleses tenían un bloque de baquelita que consistía en un silbato de plástico que sonaba como la llamada de un pato. Una de las lecciones aprendidas en el desastre de la Operación D en 1942 fue la necesidad de pasar el armamento invasor por los obstáculos de defensa y lejos de la playa de desembarco lo antes posible. Se requería armamento especializado, lo que dio paso a la llamada del comandante retirado Sir Percy Hoover, conocido por su capacidad inventiva. Se le dio el mando de la División Armada 73 y en poco tiempo su equipo fabricó una familia de armamento especializado en desembarcos marítimos. Para despejar las sendas de las playas, se añadían 2 vigas al tanque Sherman. Estas se extendían en la parte delantera y servían de soporte a las cadenas. En la operación, una cadena explotaba las minas sin impedir el avance del tanque. Esta idea fue adoptada en modelos más antiguos de tanques y perfeccionada en el tanque Sherman, que una vez modificado, pasó a llamarse Cangrejo. El Cangrejo se desarrolló porque podíamos retener las torrecillas de los cañones con un cañón de 75 milímetros y un Browning 300. Sin embargo, finalmente tuvimos que deshacernos del Browning por su escasa operatividad. Había una dotación de 5. El comandante, el artillero, el cargador, el operador de radio cargador, el conductor y el copiloto. El copiloto, en un principio, disparaba al cañón delantero, pero en realidad no podía hacer más que pasar la munición hacia la torrecilla del cañón. Yo era comandante de tanque y de tropa. Tenía 5 tanques en la tropa, que era más de lo habitual. Inicialmente practicaban con los vehículos de asalto en East Anglia, donde existían réplicas exactas del muro atlántico. Un muro gigante, los búnkers de cemento, los campos de minas, los alambres. Para todo lo cual, yo diría que el Cangrejo estaba bien preparado, por los cortadores que llevaba, que eran muy útiles. Ahora bien, las cadenas se abrían paso en una senda de 9 pies de ancho. Y esto no era suficiente para que otro tanque pudiera pasar. Había al menos 2 o 3 tanques Sherman en un banco de arena, a la izquierda o a la derecha del que iba delante. El conductor colocaba las ruedas más cercanas de la vía en la parte opuesta del tanque que iba delante. Pero la idea de viajar a 1,5 millas de velocidad por un campo de minas que está colocado allí precisamente para que un antitanque enemigo pueda dar en la diana, no era algo especialmente agradable. Las bases en Inglaterra se mantenían en secreto. En East Anglia, por ejemplo, la población civil se mandó fuera de esta zona de entrenamiento. Nosotros estábamos dentro. Había guardias para que nadie pudiera entrar. Cuando nos movíamos por las carreteras de la zona con los cangrejos, se tapaban con lonas con solo 2 agujeros, uno para el conductor y otro para el comandante, lo cual no era muy agradable para el resto de la dotación. Además, la parte de delante también había que taparla con otra lona, con lo cual, si faltaba la primera, no se podría ver lo que había debajo. Las cadenas, sobre todo, y los cortadores de alambre. Wide tank traps and even rivers have been crossed with the aid of fascines carried on an aviary-adapted Churchill. El mayor de los vehículos blindados era el tanque Churchill, aunque ya no era un tanque de primera línea. Consistía en un mecanismo que echaba un montón de leña y esto permitía a los tanques atravesar trincheras profundas y cuarteles.
Una rampa desmontable colocada en el Churchill permitía a los vehículos superar terraplenes o diques de mar. Para el terreno húmedo, había tanques de bobina. Para los puestos fortificados, estaba un variante del Churchill que tenía un tirador de llamas y que llamaron cocodrilo. Esta era un arma muy escondida en el tiempo. Era un tanque Churchill, al que se le añadía el tráiler. El combustible utilizado era lo que luego pasaría a llamarse napalm. En el tanque, al lado del conductor, estaba el disparador de llamas. Cuando pulsaba el detonador, el combustible alcanzaba las 100 yardas y era de consistencia muy viscosa. Cuando alcanzaba un objeto o una persona, se pegaba y ardía durante 2 minutos, que es la duración máxima del combustible. Previa a la entrada en acción, la dotación necesitaba salir, llenar 6 botellas de nitrógeno en el tráiler y esperaba que subiera la presión en el tanque que contiene el combustible. Mediante un mecanismo de seguridad, se acercaba a la diana a la distancia de 100 yardas y la llama salía por la parte delantera. A medida que las fuerzas subían por las playas, los tiradores de llamas se utilizaban en contra de las posiciones armadas de los alemanes. De hecho, creo que a excepción de una acción, se utilizaban para dianas menos convencionales. En Normandía, incendiábamos trincheras, campos, cualquier lugar donde hubiera una posición alemana con artillería antitanque o de repetición. Había otras adaptaciones del Churchill. One sporting a short barrel mortar and various turretless versions in variety of beach recovery guises, with winches, cranes and bulldozer blades to cheat obstacles. Perhaps the most ingenious. Quizás el más ingenioso y sorprendente para el enemigo era el de los tanques que nadaban. Esto se hacía colocando una pantalla alrededor del tanque con la que se podía flotar. Sin embargo, estos tanques eran inestables en aguas bravas y una vez empezaron a hundirse rápidamente. Estos tanques eran conocidos como los DD. La dotación tenía que aprender a utilizar equipos de escapada como suministros de tripulación en submarinos. DD crews had to be trained to use Davis escape equipment as supplied to submarine crews. A pesar del mal tiempo y las aguas bravas en el día D, los tanques DD jugaron un papel importante dando armas y apoyo durante los primeros desembarcos. Había muchas otras piezas de equipamiento secreto que ayudaron a la invasión y a la labor que le sucedía. Horas después de establecer el puesto de mando, empezaron las construcciones sobre las tierras de desembarco, en donde los aviones operaban sobre la zona de batalla. Para evitar el polvo, había una máquina especial conocida como el Sand Licker. El combustible y el petróleo eran el elemento vital de los ejércitos y fuerzas de los aliados que desembarcaron en el continente y eran la base de un secreto bien guardado. El cover name era Pluto o Pipelines Under the Ocean. Y el objetivo era llevar el combustible al exterior. Había 2 desarrollos paralelos en caso de que uno fallara. Tuberías flexibles Hayes estaban basadas en el proceso utilizado para hacer cables eléctricos para submarinos. La tubería de plomo que formaba el núcleo estaba blindada, primero con papel bituminoso y esparadrapo y 4 capas de cintas de acero, cada uno colocado de forma